Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas que nos ven por este medio. Este día damos las gracias a Dios porque tenemos la dicha y la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes otra vez más el estudio de estas escuelas sabáticas que hemos estado estudiando durante, ¿verdad?, este año. Y tenemos, gracias a Dios, pues este privilegio, ¿verdad?, grandioso de compartir con ustedes estas lecciones muy importantes. Con ustedes, hermano Carlos Vázquez, y también mi persona, Edwin Arriaza. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar entonces en esta ocasión iniciando con el estudio de la escuela sabática, pero antes queremos dirigirnos a Dios en oración, porque queremos suplicarle a Él que sea Él quien nos ayude, quien sea Él quien nos dirija, ¿verdad?, para entender de manera correcta, de manera, ¿verdad?, apropiada, las lecciones que Él nos imparte por medio de su palabra. Así que queremos suplicarle a Dios que sea Él quien nos ayude, ¿verdad?, y nos bendiga para entender su santa verdad. Acompáñenos a nosotros en oración. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos porque nos ha dado una vez más este privilegio de estar a través de estos medios digitales compartiéndole el estudio de la lección de la escuela sabática. Rogamos que sea su Santo Espíritu quien pueda guiarnos en este momento y a cada uno de los hermanos que también se conectan con nosotros para poder compartir en esta hora. Suplicamos que nos pueda abrir nuestro entendimiento y nuestras mentes y que esta lección pueda ser de mucha bendición para su pueblo en este tiempo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, queremos empezar ahora entonces con el estudio de esta escuela sabática. Y para ahora tenemos la lección número 22 con el título Explicación postergada. Se nos comparte en la introducción primeramente el versículo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y dice de la siguiente manera, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Como encontramos, queridos hermanos, en la introducción para nuestra lección de ahora, vemos, por ejemplo, basándonos en el título como tal, dice explicación postergada. Pues resulta, queridos hermanos, que para la lección que tuvimos anteriormente, Daniel había quedado, ¿verdad?, con la duda de entender la profecía que se le había comentado de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, el mismo ángel Gabriel, había sido enviado otra vez más al profeta Daniel para que esta vez él entonces entendiera el significado, ¿verdad?, o la interpretación de esa profecía que se le había revelado. Así que en esta lección, básicamente, hermanos, estaremos entonces estudiando y analizando, con la ayuda de nuestro Dios, la profecía, prácticamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Muy bien. Vamos a estar entonces iniciando con la primera pregunta, que dice de la siguiente manera: ¿en qué estaba especialmente interesado Daniel, hermano Carlos? Sí, tenemos la respuesta en el libro de Daniel capítulo 9, el versículo número 1 y 2. En el versículo número 1 se da la fecha cuando él estaba interesado en qué, ¿verdad? Y dice en el versículo número 2, vamos a ir directamente en lo que él estaba interesado. Y dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que, ¿cuál era el interés de Daniel? Él era un estudioso, por supuesto, de la palabra de Dios, aunque era un hombre muy dado también a la ciencia por el cargo que ha llegado a ocupar, pero él estudiaba mucho también la palabra de Dios y de manera especial estaba atento a la cantidad de años que el profeta Jeremías había descrito que iba a estar en desolación el pueblo de Judá y también la ciudad de Jerusalén. Nosotros podemos encontrar algunas referencias. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 25, del versículo 11 al 12, es una de las referencias que encontramos de Jeremías escribiendo que iban a ser 70 años. También en Jeremías 29:10, él menciona lo mismo, que 70 años estarían
determinados para que el pueblo estuviera cautivo, ¿verdad? Y que luego de esos 70 años era momento para que el pueblo nuevamente volviera a vindicarse delante de las demás naciones. ¿En qué tiempo estaba? El versículo 1 dice que ya esto era en la época de Darío, en la época de los medos y los persas. Es cuando Daniel pone mucha atención a esto, aunque todavía vivían en el lado, ¿verdad?, de Babilonia, pero estamos hablando ya del otro reino, el reino de los medos y los persas. Así que Daniel era un hombre estudioso de las profecías y él había entrado de muchacho, nosotros leímos eso en el capítulo número 1, de muchacho, unos 15 o 16 años, él había entrado a Babilonia. Aquí en esta época ya era un hombre de avanzada edad, ya era un adulto mayor, un adulto de la tercera edad. Él ya era anciano y él comenzó a pensar, bueno, ¿y el pueblo? ¿Cuándo es que Dios había determinado que lo iba nuevamente a vindicar ante las demás naciones? ¿Cuándo es que la ciudad nuevamente se tiene que volver a reconstruir? Y ese era el pensamiento de Daniel. Fue a buscar justamente el libro del profeta Jeremías, en los libros menciona aquí, y se encontró que eran 70 años que únicamente el pueblo de Israel o el pueblo de Judá estaría cautivo en Babilonia. Y también nos dice la nota aparte de eso, mientras que los que habían permanecido fieles a Dios en medio de Babilonia buscaban al Señor y estudiaban las profecías que predecían su liberación. Así que, ¿quiénes eran los estudiosos de las profecías? Aquí dice que solamente el pueblo que era fiel. No todos estaban interesados por eso. Muchos estaban cómodamente en ese lugar, esparcidos por toda la provincia que en un momento fue Babilonia y que ahora estaba bajo el gobierno de los medos y los persas. Pero muchos estaban muy cómodos y se querían quedar en ese lugar. Pero se acordaba Daniel de lo que Dios también había pronunciado. Solo eran 70 años y muchos fieles querían volver a edificar el templo, edificar la ciudad, adorar libremente también a Dios, porque no era lo mismo la adoración en ese lugar que la adoración allá en su tierra natal. Termina diciendo la nota, Dios estaba preparando el corazón de los reyes para que simpatizaran con su pueblo arrepentido. Así que, ¿por qué esperó el Señor bastante tiempo? Dios estaba preparando un corazón, el corazón ideal de ciertos tipos de reyes, que fueron varios los que simpatizaron con la nación del pueblo de Dios, el pueblo de Judá, y que ellos hicieron que el pueblo también se liberara, porque Dios así también lo había decidido en la profecía. Amén. Amén. Muy bien, entonces, en conclusión, para la pregunta número 1, ¿en qué estaba especialmente interesado Daniel? Daniel estaba interesado en el tiempo de las desolaciones de Israel profetizados por el profeta Jeremías. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué hizo y por qué? Ahora entonces, como encontramos nosotros, Daniel ya se nos mencionó en la pregunta número 1, el hermano Carlos lo comentaba, Daniel estaba interesado en la profecía de los 70 años, como nosotros encontramos aquí. Esos 70 años que hasta cierto punto, como usted lo mencionaba, hermano Carlos, indicaban, ¿verdad?, el momento, digamos así, para el pueblo judío, en el cual ellos podrían ser liberados, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hizo Daniel entonces a causa de esto? A causa de esa investigación que él hacía. Pues también por el deseo que existía en él. Nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, sería el versículo 3 y 4. Nos dice, y volví, dice, mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego, dice, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, dice, diciendo. Encontramos entonces, queridos hermanos, que Daniel entonces con ese deseo, con ese anhelo de querer entender, ¿verdad?, la profecía o de querer saber cuál era realmente la voluntad de Dios para con su pueblo, Daniel, él decidió que lo mejor que podría hacer era buscar a Dios. Sabía Daniel, ¿verdad? Él entendía muy bien que la respuesta para esa duda que él tenía y ese deseo que él tenía también, podía encontrarla solamente, ¿verdad?, con Dios. Es por eso que hasta cierto punto, reconozco, por ejemplo, y logro ver por aquí, que Daniel mostraba una actitud de humildad. Mostraba, ¿verdad?, la humildad que existía en él. Y como él también
se nos muestra a nosotros dependiente de Dios. Podemos verlo con esa actitud que él demuestra de humildad. Depende de Dios y por eso busca, dice, a Dios en oración y ruego, porque sabía que solo Dios podía ayudarlo para que él entendiera entonces, ¿verdad?, lo que él quería conocer. Ahora, ¿por qué fue entonces de que Daniel quería conocer esta profecía? ¿Por qué quería entender él esta profecía? Hay algo acá que me gusta, cómo se menciona, o me gustan las palabras que declara, por ejemplo, el profeta Daniel, y está aquí en el versículo 18 como tal. Es el versículo 18 y dice, la oración de Daniel, donde él también está confesando los pecados del pueblo y los pecados de él, ¿verdad? La humillación que él demostraba a Dios. Él dice, inclina, oh Dios mío, dice, tu oído y oye. Abre tus ojos, dice, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado, dice, tu nombre, porque no elevamos, dice, nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas, dice, misericordias. Como vemos, Daniel confiaba, dice, en la misericordia de Dios. Y él lo que tanto deseaba y anhelaba es de que Dios volviera a tener misericordia del pueblo, que Dios volviera a mostrar su misericordia al pueblo. ¿De qué manera? Pues de la manera que dejaría, pues digámoslo así, de esta manera, dejaría libre al pueblo de Israel. Él deseaba ver la liberación del pueblo judío, de donde estaban, ¿verdad? Donde estaban cautivos en Babilonia. Este era el gran deseo de él, ya que Daniel entendía que la profecía que se encuentra en Jeremías habla más que todo de la liberación que ellos iban a recibir, de esas desolaciones que habían, ¿verdad?, acontecido con ellos. Ahora, algo importante también que la nota menciona y me llama mucho la atención, estuvimos analizándolo acá, es muy interesante la verdad y creo que todos deberíamos de tomar, ¿verdad?, nota sobre lo que se nos comenta aquí. Lo voy a leer y dice de la siguiente manera. Dice, Daniel sabía que casi había terminado el tiempo para el cautiverio de Israel. O sea, en otras palabras, él entendía que el tiempo casi ya concluía, ¿verdad?, en el cual ellos estarían como cautivos en Babilonia. Pero él dice que no creía que porque Dios había prometido librarlos, ellos no tenían, dice, una parte que hacer. Con ayuno y contrición buscó al Señor confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. Algo que podemos tomar nosotros como una lección para nosotros de esta parte de la nota es de que es cierto, Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra. Hay tantas promesas en la palabra de Dios que son para nosotros, que son para que podamos triunfar en Cristo, para que podamos vencer, para que sigamos adelante, para que tengamos esa fuerza para seguir, ¿verdad?, perseverando hasta el fin como lo ordena el Señor Jesús. Muchas promesas que son para nosotros, pero Dios nos promete, pero sí hay una parte que nosotros también tenemos que hacer. Al menos yo quiero creer de esta manera. Yo quiero confiar y quiero creer de que la parte que nos incumbe a nosotros es que debemos humillarnos delante de Dios. De la misma manera como Daniel se había humillado delante de Dios, es necesario que también que todo cristiano, todo creyente se humille delante de Dios y reconozca a Dios como también lo hacía Daniel. Nuestro corazón tiene que estar, ¿verdad?, quebrantado delante de Dios. Tiene que estar sometido delante de Dios. ¿Qué hacemos nosotros eso? Pues también, ¿verdad? Pues Dios va a observar, Dios va a reconocer la humillación que estamos dando delante de Él. Y con toda certeza podemos creer y confiar que Dios, ¿verdad?, nos exaltará cuando fuera tiempo entonces. Así que, ¿verdad?, queridos hermanos, que Dios pueda ayudarnos para que en debido momento nosotros nos humillemos a Dios y Él, ¿verdad?, pueda cedernos su gran misericordia y su gran amor. Muy bien. En conclusión, entonces, para la pregunta número 2, ¿qué fue lo que hizo el profeta Daniel en cuanto, ¿verdad?, lo que él quería conocer? Nos dice aquí que él buscó a Dios en oración, en ruego y ayuno. ¿Y por qué lo había hecho? Lo había hecho porque él deseaba que Dios liberara al pueblo judío del cautiverio en Babilonia. Amén. Muy bien, vamos a pregunta número 3 entonces. La pregunta número 3 nos dice, ¿cómo respondió Dios a los grandes anhelos de Daniel? Hermano Carlos. Bueno, ¿cómo respondió Dios? Y aquí hay un proceso realmente de la respuesta. En Daniel 9, del 20 al 23, encontramos que todavía Daniel estaba orando, todavía estaba confesando los pecados de él, los pecados de su pueblo. Él dice que estaba derramando un ruego delante de Dios y todavía él estaba hablando en oración y en ese momento, dice,
un varón. Sabemos que es el ángel Gabriel, el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio. Dice, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, todavía Daniel estaba hablando, ni siquiera había terminado su oración cuando encontramos que Dios le da una respuesta. ¿De qué manera? Envía a su mensajero Gabriel, de una manera presta, de una manera pronta. Imaginémonos cuánto puede volar un ángel del cielo a la tierra. Pues de la manera más pronta posible, dice que vino a Daniel como a la hora del sacrificio de la tarde, alrededor quizás de las 3 de la tarde. Y dice que habló con Daniel. Le interrumpió su oración directamente para comenzar a contestar parte de las peticiones y los ruegos que él hacía en oración. Y le dice en el verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y es que justamente cuando uno busca, uno va a encontrar. Cuando uno toca la puerta, se le va a abrir. Si uno pide algo y uno es perseverante, Dios va a contestar. Y Dios contesta de una manera sorprendente. En muchas ocasiones encontramos que Dios se tarda dando alguna respuesta, pero a veces Dios ya le está dando la respuesta cuando apenas nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos todavía clamando y estamos suplicando. Y esto le pasó como experiencia a este hombre llamado Daniel. Y dice que Dios llegó para darle sabiduría, llegó para darle entendimiento. ¿Por qué? Porque acordémonos que él todavía tenía algo pendiente que no había entendido, y lo que no había entendido era parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la parte de la profecía de Daniel 8, él no había comprendido. Hay cosas que se las dijo de manera directa, esto significa esto, lo otro significa aquello, pero esto era un misterio todavía para él, y Dios le contesta dándole sabiduría. Y le dice, ¿verdad? Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que Dios le dio respuesta. Hay cosas, hermanos, a las cuales muchas veces en la Biblia son difíciles de entender, pero todo el que pide sabiduría y anhela con humildad de corazón, como lo hizo Daniel, humillando su corazón y diciéndole al Señor de que pues derrame bendiciones, tenga misericordia, Dios tiene misericordia. Pero hay que ser como Daniel, hay que mostrar fidelidad también. Dios quiere responderle muchas cosas a su pueblo, pero muchas veces tampoco somos como Daniel. Tal vez podamos orar, pero no llevamos una vida fiel, una vida en humillación y humildad delante de Dios. Así que esa es una lección importante que podemos comprender de esto. Entonces Dios responde inmediatamente, le hace entender que Él es alguien muy amado en los cielos, muy amado de parte de Dios, y Dios estaba dispuesto entonces a enseñarle la visión. Amén. Amén. Muy bien, en conclusión entonces para la pregunta número 3, ¿cómo respondió Dios a los grandes anhelos de Daniel? Respondió prontamente por medio de un mensajero celestial, demostrándole que era muy amado y revelándole la interpretación. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Qué explicación recibió el profeta? Como vemos entonces, queridos hermanos, estamos analizando, ¿verdad?, lo que sucedió cuando Daniel quería conocer la profecía sobre los 2300 tardes y mañanas. Y en especial manera quería él saber en qué manera el pueblo de Israel o los judíos eran involucrados en esa profecía. En ese caso, cuando el ángel Gabriel le explicaba la situación a Daniel y le estaba dando entendimiento de parte de Dios al profeta Daniel, se nos dice aquí en la palabra de Dios, en Daniel capítulo 9, versículo 24, las palabras que le dirigió, ¿verdad?, el ángel Gabriel a Daniel. Le dice, 70 semanas, le dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo, dice, de los santos. Como vemos entonces, el ángel prácticamente estaba dando a Daniel la declaración del tiempo que estaba destinado, o que estaba, digámoslo así, apartado para el pueblo de los judíos. Y en la nota encontramos también una explicación, ¿verdad?, que nos puede ayudar a entender esto de manera bastante clara. Nos dice que el ángel declara que 70 semanas
que representaban los 490 años, como lo dice aquí, y empieza el ángel diciendo 70 semanas están determinadas para el pueblo. Dice, estas 70 semanas que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Como vemos entonces, eran específicamente solo para ellos, solo para los judíos. Pero hace una pregunta, ¿pero de dónde fueron descontados? ¿Dónde vamos a descontar estos 490 años o esta semana, verdad, 70 semanas proféticas? Se descuentan del mismo tiempo profético que se había comentado en Daniel capítulo 8, que eran los 2300 tardes y mañanas. Dice, como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del cual o del que fueron descontados, dice, las 70 semanas entonces. Así como vemos entonces, queridos hermanos, encontramos, ¿verdad?, que la explicación que recibió el profeta fue que para el pueblo de Israel habían 70 semanas determinadas que serían para ellos como un tiempo de misericordia que Dios iba a extender, ¿verdad?, hacia el pueblo. Estas 70 semanas, que también en tiempo profético, ¿verdad?, o matemática profética, equivalen también a 490 años, los cuales son restados del tiempo profético de 2300 años. Amén. Muy bien. En conclusión, entonces, para la pregunta número 4, ¿qué explicación recibió el profeta? Recibió la explicación de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que solo 70 semanas eran para los judíos. Muy bien. Pregunta número 5, hermano Carlos. ¿Qué números estaban indicados en la explicación dada por el ángel? ¿Qué números indicados? Tenemos que encontrar en el versículo 25 al versículo 27 3 números en los cuales se divide la profecía de las 70 semanas. ¿Cuáles son esos 3 números? Encontramos los primeros 2 números en el versículo 25. Dice la Biblia, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí están los primeros 2 números. Dijimos 7 semanas, primer número. Segundo número, y 62 semanas. Busquemos el tercer número. El tercer número aparece en el versículo 27. Y dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, hagamos la suma. ¿Cuánto es 7 más 62? Llevamos 69 semanas. Y sumamos una, llegamos a las 70 semanas. Y de esta manera la profecía fue dividida, ¿verdad? Habían eventos que se tenían que cumplir y por eso el Señor determinó dividirla en 3 partes. ¿Sí? Dijimos 7 semanas, 62 y una semana. Ahora, ¿cuántos años son 7 semanas? Nosotros tenemos que hacer la multiplicación, ¿verdad? Una semana tiene 7 días, así que multiplicamos 7 por 7 y llegamos a 49 días, que es lo mismo que 49 años en términos ya proféticos. Las 62 semanas tenemos que multiplicar 62 por 7, que nos da un resultado de 434 días y en profecía 434 años. Así que, ¿cuántos días llevamos en total? Llevamos 483 días. Es lo mismo que 483 años, pero nos falta una semana. Y esto es más simple. Una semana son 7 días, son 7 años. Así que ya teníamos 483 días, 483 años, y le sumamos 7 y llegamos a 490 años, como la profecía también lo dice. Pero vamos a explicar en breve por qué el Señor dividió así, ¿verdad?, este tiempo. Por ejemplo, las primeras 7 semanas tienen un comienzo. Y el comienzo nos dice la nota que es el decreto de Artajerjes. Fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. La profecía dice que comienza desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Quién dio esa orden? Es cierto, hay 3 edictos, 3 decretos, pero donde exactamente se cumple la profecía es con este último edicto dado por Artajerjes, año 457. Ahora bien, la Biblia dice que no solamente iban a ser 400, en el 457 comienza, pero
Ahí comienzan las primeras 7 semanas. ¿Y qué iba a pasar hasta las 62 semanas? La Biblia dice, hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo se cumple esa frase del Mesías príncipe? La palabra Mesías, como lo dice también la nota, significa ungido. Y no está hablando del nacimiento del Mesías, está hablando de cuando Él se cumple su parte como Mesías, como ungido. ¿Y cuándo fue ungido el Señor? Fue en el año 27. El Espíritu Santo cae, ¿verdad? O se manifiesta de manera también visible en el bautizo de Jesús. Y ahí se cumple el Mesías príncipe. Entonces ya tenemos justamente los 483 años de la profecía, las 7 más las 62 semanas. Y comienza entonces la última semana, justamente en el bautizo de Jesús. Comienza la última semana. Si sumamos el año 27 más 7, que es la última semana, llegamos al año 34. ¿Qué ocurre en ese periodo? Bueno, en el año 27 sabemos Jesús se bautiza, pero también decía la profecía que a la mitad de la semana pasaría algo, y es que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y justamente en el año 31 Jesús muere. Se cumplen los 3 años y medio de la última semana y Jesús muere. Cesa el sacrificio y la ofrenda, porque la verdadera ofrenda, que es nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo crucificado. Ahí se termina el sacrificio y la ofrenda. Y se cumple también lo que la profecía decía, que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Justamente en el año 31 se le quita la vida al Mesías. Pero también había algo importante. En el versículo 27 decía que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y es que justamente en el año 34, que termina esta profecía, la última semana también termina. En ese año comienza la predicación de una manera más evidente, digamos, y abierta a los gentiles. Justamente en la muerte de Esteban, determinaron, ¿verdad? Los judíos rechazaron prácticamente el mensaje que Dios tenía para ese tiempo, y en ese momento, pues entonces ellos deciden rechazarlo. Se dan más persecuciones a partir de ese año y ellos rechazan la gracia de Dios, y entonces se termina justamente la profecía y se hace un pacto con muchos. Una gran multitud, los gentiles, ¿verdad?, aceptan también el mensaje. Así que ahí está una breve explicación de qué manera el Señor dividió esta semana. Se dividió en 3 etapas. Amén. Muy bien. En conclusión, entonces, para la pregunta número 5, ¿qué números estaban indicados en la explicación dada por el ángel? Pues estaban indicados los números de 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Muy bien. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuán importante era esta profecía? Ahora, queridos hermanos, entonces, queremos hablar o queremos ver cómo de importante o cuán importante era la profecía de el total de 70 semanas, digamos, eran 490 años, cuán importante era esta profecía para el profeta Daniel. La verdad que se nos hace ver hasta cierto punto, diría yo, el interés que Daniel pone en conocer estas profecías. Él no estaba satisfecho, ¿verdad?, solamente porque se le había dado a conocer esta profecía de parte de Dios, sino que él puso mucho interés también en verdad entender la profecía. Por eso se nos dice aquí en Daniel, capítulo 9, versículo 2, nos dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, mire, dice, atentamente en los libros, dice el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Como vemos, quizás podemos ver el nivel de interés que tenía Daniel en estas profecías por, ¿verdad?, el esfuerzo que él hacía por conocer las escrituras o conocer la profecía o entenderla. Como vemos aquí, dice que él atentamente estaba estudiando los libros del profeta Jeremías, que es donde, ¿verdad?, encontramos nosotros también como que una relación a esta profecía que se nos está compartiendo acá. En especial manera, la profecía de Jeremías habla de esos 70 años, ¿verdad?, como se han mencionado durante esta lección, que iban a estar, que el pueblo de Israel iba a ser liberado.
Y Daniel, él estaba muy interesado, ¿verdad? En el bienestar, pongámoslo así, en el bienestar del pueblo judío. Y por eso es que hacía este esfuerzo por querer conocer, ¿verdad?, la profecía. Ahora hay algo muy interesante que la nota comenta y me gustaría relacionarlo, ¿verdad?, con lo que pasaba, por ejemplo, con Daniel. Como vemos nosotros, a Daniel se le reveló de parte de Dios muchas cosas, ¿verdad?, de las profecías que se le daban. Pero dice aquí, su significado, dice, debía ser aclarado. La última parte de la nota dice, su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase, dice, la instrucción contenida en ellas. Es cierto que Dios a sus profetas revela, ¿verdad?, las cosas que Él quiere hacer. Dios revela los, ¿verdad?, deseos que Él tiene, los planes que Dios tiene para este mundo o para su pueblo. Y pudiera decir alguna persona, bueno, porque Dios se lo reveló, entonces la persona o el profeta ya lo sabe todo. Pero no es así. Más bien se nos da a entender aquí que el significado debe ser aclarado, dice, de siglo en siglo. O sea, el esfuerzo por querer conocer más de la palabra de Dios deberíamos de estar haciéndolo en el momento actual, en estos tiempos. Deberíamos de estar haciendo un esfuerzo por querer conocer más y más y más el significado de las cosas que encontramos en la palabra de Dios. Esto es lo que se nos da a entender aquí. Dice, a medida que el pueblo de Dios necesitase, dice, la instrucción contenida en ellas, nosotros deberíamos de estar escudriñando y tratando de entender cada vez más y más la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, Daniel, que había recibido, no lo entendía todo de una vez, sino que él tenía que ir también poco a poco conociéndolo. Primero en Daniel 8, después iba conociendo un poco más ahora en Daniel 9, como ustedes pueden ver. De la misma manera, puede ser que Dios no nos va a dar Dios de una vez todo para que lo entendamos desde la primera, sino que poquito a poquito Dios va a ir revelando también su voluntad hacia nosotros. Así que es muy importante, queridos hermanos, ¿verdad?, que pongamos también nuestro interés en conocer las Sagradas Escrituras, así como Daniel estaba muy interesado en conocer las Sagradas Escrituras. Muy bien, en conclusión, ¿cuán importante era esta profecía entonces para el profeta Daniel? Era muy importante. Era muy importante porque la profecía describe el momento en que los judíos recibirían la orden para restaurar Jerusalén. Amén. Muy bien, pregunta 7, hermano Carlos. ¿Qué importancia especial tiene esta profecía para el pueblo de Dios hoy? Muy bien, ¿por qué es importante esta profecía? Bueno, la profecía que estamos viendo es parte de las 2300 tardes y mañana, ¿verdad? Las 70 semanas es como una explicación, parte de las 2300 tardes y mañana, y por eso, ¿por qué dice qué importancia especial tiene esta profecía? ¿Cuál profecía? La profecía de las 2300 tardes y mañana. ¿Y por qué también conocer las 70 semanas? Es que para entender las 2300 tardes y mañanas, justamente hay que estudiar las 70 semanas. Las 70 semanas nos dan el punto de inicio. Y el punto de inicio, como ya lo vimos, es el año 457, cuando se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde ese tiempo hasta el año 34 se cumplen los 490 años, es decir, las 70 semanas. De ahí solamente tenemos ya un tiempo que restar o un tiempo que hay que ver el resultado. Y tenemos 1810 días que todavía hacían falta a partir del año 34. Si nosotros sumamos 34 más 1810, llegamos a 1844. La profecía, ¿qué está marcando? Que el santuario sería purificado justamente a partir de 1844, el otoño de 1844. ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Porque ahora la profecía trasciende desde el santuario terrenal al santuario que está en los cielos, el santuario celestial. ¿Y por qué nos interesa eso a nosotros? Porque la última obra que el sacerdote hacía para que el pueblo fuera perdonado se hacía en la purificación del santuario, conocida también como el día de la expiación, el día del juicio, el Yom Kippur. Era la fiesta más solemne que el pueblo de Israel celebraba en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Pero hoy ya no se celebra
todos los años, pero ya Cristo entró a hacer esta obra de purificación en beneficio de su pueblo. Y por eso nosotros como pueblo deberíamos vivir cómo se vive o cómo vivía en el antiguo tiempo el pueblo de Israel. Ellos ayunaban, estaban afligiendo sus almas, era un día de reflexión, era el día del perdón. Y no estamos viviendo cualquier época, mis estimados hermanos, estamos viviendo el tiempo más solemne en la historia, donde dice que el pueblo lo guardaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo guardaba el pueblo? Era un día de reposo. Ellos no iban a trabajar. No comía nadie, estaban en ayuno, los niños mismos estaban en ayuno, los animales, todos estaban atentos. Pero a veces nosotros pasamos descuidados en este día, que es el día de purificación, allá en el reino de los cielos, en el santuario celestial, y deberíamos estar muy atentos como el pueblo lo estaba en el antiguo tiempo. Si no, dice de que si el pueblo no estaba atento, Dios mismo era quien daba el castigo, digamos, a las personas que no se prepararon en este día o para este día. Él mismo los cortaba de en medio del pueblo. Así que, queridos hermanos, a partir de 1844, Cristo ya está purificando el santuario, haciendo la última obra en favor de la raza humana. Y nosotros deberíamos prestar mucha atención viendo con los ojos de la fe lo que Cristo está haciendo a favor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Muy bien, en conclusión, para la pregunta 7, ¿qué importancia especial tiene esta profecía para el pueblo de Dios hoy? Pues es de especial importancia porque la profecía señala el tiempo en que el santuario celestial sería purificado. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ha sido entonces un gusto y un placer poder, ¿verdad?, estudiar estas lecciones. La verdad que deseamos y anhelamos que Dios nos ayude siempre a entender, ¿verdad?, su palabra de la manera en cómo Él desea que la entendamos. Que quiere hacerle la invitación. Vamos a estar haciendo una oración más para poder finalizar. Bendito Dios que estás en los cielos, amado Señor Jehová. Que tu nombre sea exaltado, glorificado y santificado para siempre. Siempre, Señor, que se cumpla y se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Gracias, Padre, por que este día nos has permitido poder estudiar tu palabra otra vez más. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocer y entender tu santa voluntad. Podemos conocer, Señor, también los propósitos, Señor, los deseos que tienes para con nosotros, como tu pueblo, Señor, y también para este mundo. Rogamos y pedimos, Señor, que por favor, así como con el profeta Daniel, en tu misericordia y tu amor, le concediste poder entender, Señor, tu palabra, poder entender, Señor, las profecías. Pídanos, Señor, a nosotros a que podamos entenderlas también. Pero que también como Daniel, Padre Santo, podamos poner de nuestra parte, de nuestro esfuerzo y nuestro interés para comprenderlas, Padre Santo. Sobre todo, ayúdanos, Señor, también a que por el momento en el cual vivimos, en el tiempo en el cual estamos viviendo, el tiempo del juicio, que podamos ser, Señor, fieles a ti, podamos estar haciendo tu voluntad, agradándote, Padre, en toda obediencia, todo servicio y entrega a ti, Señor amado, para que el día que Jesús vuelva a esta tierra, nosotros podamos formar parte, Señor, de los salvos y de los santos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ruego, Padre, que puedas bendecirnos y ayudarnos siempre en el estudio de tu palabra. Puedas bendecir, Señor, a toda persona que se conecta, Padre Santo, para poder estudiar tu palabra, Señor, con nosotros. Donde quiera que se encuentren, Padre, puedas tener misericordia de sus vidas, bendecirles grandemente, dirigirles y ayudarles para honra y gloria tuya, Señor amado. Pues tú conoces, Señor, lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, nuevamente por todo. Rogamos, Padre, tu bendición y tu ayuda, que nos libres del mal. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Es así, mis queridos hermanos y hermanas, como nos cerramos entonces con el estudio de la escuela sabática para el día de ahora. Esperamos de todo corazón que el Señor siempre les bendiga, que siempre les ayude, les acompañe y que el estudio de su palabra sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Se despide entonces de ustedes, persona, el hermano Edwin Arriaza, también nuestro hermano Carlos Vázquez. Nos despedimos deseándole muchas bendiciones. Bendiciones para todos.